Vamos a empezar, vamos a entrar en materia porque ya tenemos a nuestra invitada de esta noche. Queremos dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella nos va a hablar de un unipersonal que se está presentando en el Centro Cultural El Hormiguero. Es que le damos la más cordial bienvenida a Mónica Bajonero. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a este Lavadiario. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos a hablar aquí de nuestro pequeño grillo. Oye, platícanos de Creep Creep, la historia cómo me convertí en el grillo más rico del mundo. Bueno, pues Creep Creep es un unipersonal que actúo yo. Está dirigido y escrito por Yafte Arias y por supuesto que hay un equipo detrás maravilloso. En la producción general está Gilberto Soberanes. Las dos compañías que sostienen el proyecto son Artefactum y los de Siempre Artes Escénicas. El diseño de escenografía y el diseño y realización de títeres es de María Fernanda Galván. En las redes está Fátima Kamal, en el RP está Eder Zárate, en la producción ejecutiva Ana Sofía Ferrari. Entonces es un equipo grandísimo de gente que hace este unipersonal. Ah, y en la asistencia de dirección y dirección, asistencia de dirección y producción está Guadalupe Arellano. Y bueno, en realidad este unipersonal es la historia de un Ujú. grillo multiinstrumentista que se convierte en el grillo más rico del mundo y lo vemos a través de la relación que tiene con la protagonista de la historia que se llama Ella. Ella y Anuil, que así es como se llama el grillo, emprenden un viaje para encontrar la fama y la fortuna, convertirse en el grillo más rico del mundo y enfrentar todas aquellas cosas que a lo largo de su vida fueron rechazos, negaciones y que los hicieron volverse unos tercos, necios y aferrados para conseguir lo que querían. Oye, ahorita que lo dices, pues realmente nos llama mucho la atención porque, bueno, a veces vemos en otros aspectos, por supuesto, ¿no? La vida de las grandes figuras, las personalidades, la gente que consideramos exitosa y dices, bueno, esta persona pensamos que tiene un camino llano y que siempre ha sido un camino de muchos sís, de puertas abiertas, de ventanas que se abren de par en par, pero ¿qué pasa cuando nos dicen que no? Que probablemente es uno de los aspectos más importantes de este unipersonal. Es una serie de nos. ¿Qué pasa cuando nos dicen no tras no en, pues ya sea un proyecto en la vida? ¿Qué pasa en esos momentos? Pues mira, ¿qué pasa en esos momentos? Yafté y yo nos decidimos hace 10 años hacer una obra de teatro después de un montón de nos. Ujú. Eso puede pasar. A nuestros protagonistas lo que les pasa es que se enfrentan y chocan con un montón de realidades que los impulsan a conseguir ese éxito, ¿no? Ella es una protagonista que cuando se nos presenta y nos cuenta cuál ha sido cuáles han sido sus fundamentos en la vida, pues nos destroza porque nos dice, yo soy Ela y toda mi vida he vivido una vida de no, y entonces empieza a enumerar los nos que le han pasado y llega un momento en la historia en el que te das cuenta por qué se aferra y por qué se vuelve, pues eso, tremendamente necia con su camino y con hacerse escuchar. En el caso de nosotros nos pasó que tras un montón de nos, eso, quisimos hacer una obra que empezó hace 10 años, en el 2014, como una idea que teníamos ahí lejana, luego pasaron muchísimas cosas, una pandemia en medio, y hasta 2022 que Yafté y yo nos volvimos a juntar para volver a darle, o más bien, sí, porque nos empezamos a hablar por redes sociales y de pronto dijimos, este es el momento de hacer Crip Crip. Creo que los dos habíamos madurado un montón en muchos aspectos, ¿no? Ujú. Yo ya tenía un trabajo, pues de alguna manera estable con una compañía que le da soporte a cada uno de los proyectos a los que yo me quiero aventar y eso es muy importante, ¿no? Sentir el acompañamiento y la red Claro. de apoyo y Ujú. creo que eso fue lo que terminó por darle vida a Crip Crip. Ya usted también ya tenía un proceso de vida que había asimilado, ¿no? Y que al que ahora se estaba enfrentando y creo que mucho de lo que hay en Crip Crip tiene que ver con, con cómo le ha ido en la vida pues a estos personajes a partir de lo que nosotros hemos detonado también, ¿no? Oye, ahorita que dices de esto, esta serie de nos, que a veces una puerta cerrada, pues sí, de pronto, pues es un freno, a veces es como enfrentar y cómo trabajar ante esa situación que genera frustración, pero también hay una pérdida importante en la historia, sabemos que esta protagonista, ella tiene una pérdida que también marca su camino. Sí, todo empieza en el funeral de la mamá de Ella, ¿no? Todo inicia ahí, cuando Ella queda huérfana de alguna manera y tiene que enfrentarse al mundo y a una realidad que jamás había pensado que tuviera que vivir.
Ujú. ¿no? Que es ese asunto de la orfandad. El otro día Yafté en una entrevista hablaba de que ambos somos huérfanos. El padre de Yafté murió cuando él era chiquito, mi padre murió hace 7 años, entonces justamente al volvernos a meter en el terreno de esta obra, nos dimos cuenta que eso era parte esencial de nosotros y de alguna manera se refleja en la protagonista a partir de esta sensación de, pues sí, de orfandad, de soledad, de abandono, y es justamente ese momento en el que regresa un grillo que ella había conocido cuando era niña, porque el grillo se metió a su casa a escondidas y se ponía a tocar la jarana, él dice, tocaba la guitarrita. Ujú. Entonces, a partir de a partir de la pérdida de su madre y a partir del reencuentro con el grillo, es que ella empieza otra vez a encontrarle un montón de motivos a su existir que ya habían sido o que ya habían estado en su vida, pero que ella había dejado de lado justamente porque le habían dicho que no. En otros momentos hemos hablado como de que incluso para nosotros, aunque ya ha habido un montón de cambios en los paradigmas de la sociedad, para nosotros todavía hasta hace unos años era enfrentarnos a ese deber ser de cuántos años tienes y no tienes una casa propia, no te has casado, Ujú. no tienes hijos, no estás Claro. cumpliendo con determinadas estructuras sociales y eso también es rechazo y eso también es un no. Entonces, de alguna manera, estar inmersos en el discurso de estos personajes que lo que buscan es trastocar esos paradigmas y decir, esto también es valioso y esto también es hermoso, creemos que es ese punto de conexión y de encuentro con las espectadoras y los espectadores. Ahorita que nos comentabas precisamente de esta colaboración que realizas con Jafte Arias, quien es el dramaturgo y el director, cómo se da esta, ahorita nos comentabas que a raíz de esas experiencias personales empiezan a escribir, cuánto tiempo se tardaron en hacer esta historia, cómo se empieza a dar forma, y bueno, pues les transformó precisamente, no sé si la vida, pero el momento de escribir esta historia. Sí, fíjate que, bueno, comenzamos esta idea, como idea surgió en el 2014. En ese momento Yafté era becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo estaba dando clases, los dos habíamos salido. Él es una generación arriba de la mía en la facultad, ambos somos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ujú. Yo egresé de la facultad en 2013, Yafté egresó de la facultad 2014 y desde 2012 más o menos trabajamos juntos. Entonces, como por ahí del 2014, cuando estábamos en estos procesos de crisis ridículas que le dan uno a los 20, como que Ujú. que aumentas una década, te das cuenta Claro, de las que sí, sí, tenías una sí. década atrás. Entonces ahora nos parecen absurdas y ridículas muchas cosas que en ese momento nos preocupaban demasiado, nos tenían así al borde de la ansiedad. Y ahora que lo vemos decimos, ok, no era tan grave, pero también hay que reconocer que sí pasó, ¿no? Claro, Y sí, que sí, sí. crisis necesarias en ese momento de nuestras vidas. Entonces, 2014 empezamos a tener crisis laborales, amorosas, por supuesto que ese momento en el que sales de la escuela y te enfrentas al mundo real y sobre todo no solo en las artes escénicas, en el arte en general, Ujú. se vuelve un momento de shock, ¿no? O sea, Claro. meterte, aplicar a todas las convocatorias y que todas las convocatorias te digan que no, aplicar a un montón de festivales y que todos los festivales te digan que no. O sea, de pronto esos nos que parecían muy absurdos, en el ego del artista Ujú. pegan duro. Sí, sí, Entonces, sin duda. fue un momento en el que Yafte y yo decidimos hacer una obra. De hecho, lo digo mucho en las entrevistas porque me parece muy curioso. Crip Crip antes se llamaba Crip Crip, un pendejo con iniciativa. O sea, Crip Crip siempre fue parte del nombre, pero le cambiamos como el resto. Ajá. Y llamarlo un pendejo con iniciativa tenía que ver justamente con que nosotros de pronto decíamos, ¿cómo puede ser que este proyecto se esté llevando a cabo o que esto esté pasando si la gente que está a cargo no tiene ni idea, Claro. pero tiene iniciativa? Entonces, Exacto, sí, sí, sí. así comenzó Crip Crip. Luego nos dimos cuenta que también era una idea que tenía que volverse más compleja. Y Ujú. entonces Yafte y yo nos dejamos de ver un ratote, él está trabajando en otros lugares, yo empiezo a tener un trabajo más serio y como más comprometido con Artefactum, que ahora pues en realidad es mi proyecto de vida. Ujú. Y te digo, llega un momento después de los momentos más críticos de la pandemia, por ahí de 2022, cuando ya todo empezaba de alguna manera como a recuperar un poquito el ritmo. Sí, claro.
nos empezamos a escribir y yo le dije, este es el momento de hacer Crip Crip. O sea, yo me siento lista, estoy en un momento en el que necesito probar un montón de cosas sobre mi ser artista, ¿no? Sobre mi ser artista multidisciplinario, porque además parte importante de Crip Crip es que sí es un proceso que ha intentado integrar muchas cosas de las que yo hago en escena. Entonces la música la hago yo y la hago en vivo, toco la jarana, hay títeres en escena, ¿no? Que por ejemplo, mucho del trabajo que realizo tanto con Artefactum como la línea de trabajo de los de Siempre Artes Escénicas tienen que ver con los títeres y con la animación de objetos. Ujú. Entonces, a mí me interesaba muchísimo cómo integrar todo eso y le dije a Yafté, hagamos Crip Crip, regresemos, replantemos, veamos cómo tiene que suceder. Y la verdad es que trabajar con Yafté es muy padre porque ya tenemos cierto lenguaje en común. Entonces, como director y como actriz ya sabemos de alguna manera cuáles son las palabras que tenemos que usar, cuáles son los lugares a los que tenemos que acceder o queremos acceder y entonces juntos vamos encontrando el camino. Entonces, es una cosa muy padre. Ahora para la escritura de Crip Crip, de ya el texto definitivo que Ujú. lo hicimos el año pasado, nos juntamos, pusimos un papel craft, también esa es otra cosa, ¿no? Contar con un espacio para ensayos es algo que puede cambiar y determina tus procesos tremendamente. Entonces, el hecho de que Artefactum cuente con un espacio en el que nosotros podamos realizar nuestros laboratorios de investigación escénica hace que los procesos fluyan de manera distinta. Entonces Claro. nosotros llegábamos al espacio, poníamos un papel craft, decíamos, a ver, ¿qué es lo que ya tenemos? Ah, tenemos estos elementos, ¿qué más nos gustaría jugar? Entonces de pronto escribíamos cosas, Yafté se iba a su casa, regresaba con algo de texto escrito, había ciertos ejercicios de improvisación, ¿no? De pronto para esta parte de los dos que fue que cuando yo digo ese texto y desde que lo leí por primera vez, me pareció que conectaba mucho con un ejercicio que Yafté me propuso hacer para hablar de todos los nos y todos los rechazos de nuestras vidas. Entonces, tiene mucho de nosotros y también es muy padre que tanto Yafté como yo, aunque podemos ser tremendamente intensos, no nos gusta clavarnos en un sentido de no queremos ir hacia un lugar que para el público ya sea tedioso, ¿no? Claro. Ujú. Es mucho de lo que sucede en escena tiene que ver con un tono tremendamente ligero y con un tono de comedia que permita que los espectadores, más allá de conectar con temas que son profundamente dolorosos o que son muy profundos, se la pase súper divertido y que la obra sea un momento de relajación también, ¿no? Para el público. Claro. Oye, ahorita que comentabas precisamente de este proceso de preparación, ¿cómo te preparas para interpretar a Ela? Sin duda, pues conocías el personaje porque le fuiste dando forma, pero un proceso, pues obviamente es la parte de delinearlo y otro ya de darle vida precisamente a través de los ensayos y por supuesto previo a las presentaciones. Hay una cosa de la que yo me di cuenta justamente con Crip Crip, que es la necesidad que requiere este trabajo de una relajación profunda. Entonces, una de las cosas que busco antes de entrar a escena en el unipersonal es estar, estar presente, ya sabes, estos ejercicios de mantenerte ahí, porque Ujú. además estando sola en escena, es una cosa muy curiosa. Llevo muchos años compartiendo escena, además con grandes actores y con personas muy generosas. Entonces, de pronto cuando estás en escena, estás ya completamente, pues con una confianza de que alguien más te va a rescatar, ¿no? De que Claro, sí, si sí, sí. de pronto algo pasa en la escena, vas a tener un compañero que le entre y que te ayude. Y acá es sentir cómo las olas vienen sobre ti una tras otra y no hay alguien más que tú para salir de ellas. Ujú. Entonces yo me he dado cuenta que para el unipersonal requiero de una relajación muy profunda y eso es lo que intento antes de ensayo, antes de función, llegar a un estado de tranquilidad que me permita acceder de manera más sencilla a ese camino, porque por si el camino que transita Ela es da muchos bandazos Ujú. porque ella es una mujer que tiene una neurodivergencia, ¿no? Una neurodivergencia que ella nos va contando cómo fue determinante a lo largo de su vida, desde la relación con su madre
hasta que logra que Anuil se convierta en el grillo más rico del mundo, porque realmente Ela es su apoyo, Ela es su plataforma, ¿no? Su escenario. Entonces, para poder dar estos bandazos de pronto y estos cambios de energía y estos cambios de pensamiento tan rápidos que requiere el personaje, yo me he dado cuenta que lo que necesito es eso, un estado como completamente neutro de equilibrio y de tranquilidad. Ahorita, esa pregunta siempre nos la plantea nuestra productora. ¿Cómo se prepara, en este caso, un actor? Ahorita nos decías, pues tiene que tener una relajación muy profunda para entrar en escena. ¿Tienes algún ritual? ¿Hay alguna cuestión, pues, para específica, además, por supuesto, de la relajación? Sí, tengo unos rituales de escena que tienen que ver con mi Ajá. formación en la universidad. Una de mis maestras, Carmen Mastache, nos decía que era tremendamente necesario encontrar ese vínculo con los espectadores y con las espectadoras. Entonces, una de las cosas que hago siempre antes de entrar a escena es imaginar que estoy respirando el escenario y que estoy respirando la sala desde el escenario. Ujú. Entonces, eso me permite como empezar a encontrar otra conexión distinta con las butacas, las sillas que están ahí vacías. Ese es uno de los ejercicios que procuro hacer casi siempre antes de entrar a escena. Y otro que para mí es muy importante, sobre todo porque pues estoy acostumbrada o parte de mi trabajo fundamental es hacer títere y animación de objeto. Ujú. Entonces estoy acostumbrada a que para mí las cosas no solamente son cosas, son entes que viven en la escena. Entonces procuro conectar con cada cosa que utilizo, que toco, con el telón, con jarana, con la silla, con la ropa que me estoy cambiando en escena. Entonces, ese es uno de mis rituales previos a dar función. Oye, ahorita que hablamos precisamente de los objetos, seguramente te transmiten alguna energía específica, no es lo mismo como lo dices al tocar el telón o al tocar un objeto. ¿Qué objeto es el que te transmite a lo mejor más confianza o te da como más esa certeza? No sé si hay algún objeto especial que te transmita precisamente una energía particular. Últimamente he estado, o casi todas las obras que estoy haciendo tienen que ver con música en vivo, con instrumentos además ejecutados ahí. Ujú. Entonces, yo creo que últimamente conecto mucho con mis instrumentos. En Crip Crip conecto muchísimo con la jarana. Y hay una cosa muy padre que ahora que estamos en el hormiguero, es un reestreno. Ok. En realidad nosotros estrenamos Crip Crip el año pasado primero. Ujú. El estreno se hizo en Artefactum Espacio de Encuentro, que es el espacio el foro alternativo de la compañía. Ujú. Hicimos 2 funciones en Artefactum, luego nos fuimos a hacer 2 funciones a Teatro Varsovia y luego hicimos 5 funciones, una pequeña temporada en el Foro Contigo América. Y ahora que regresamos al hormiguero, hace como unas 2 semanas estaba en casa de un amigo muy querido mío, que es Ujú. músico multiinstrumentista, tiene en su casa cientos de instrumentos, o sea, si llegas a su sala no te puedes sentar porque, o sea, tiene que la batería, que el Claro. arpa, que además hace música tradicional, entonces se llena de un montón de cosas, jaranas, charangos, o sea, sí, cañón. Y lo iba a acompañar a una función de teatro y entonces estaba sentada así en su sillón esperando que ya nos fuéramos. Ujú. Y de pronto empecé a escuchar un crip crip en mi oído y me super saqué de onda y dije, ¿qué es esto? Y Ajá. entonces Carlos se llama. Carlos me regaló un grillo de madera, que es un instrumento, Wow. y entonces Ajá. cuando tú lo raspas se oye realmente un crip crip. Y ahora, por ejemplo, esa es parte importante del inicio de todo el ritual teatral porque con ese doy las llamadas. Ok. Entonces creo que ese Ajá. objeto en específico creo que ahora conecto de otra manera con el grillo, con la percepción ya de Anuil desde un primer momento y creo que ese es uno de los objetos que en este momento más me están dando ahí una conexión energética, porque además fue un regalo muy bello, ¿no? O Claro, sí, sea, sí, sí, es últimamente me especial. regalan grillitos que la verdad yo agradezco mucho porque me han pasado cosas bien locas, como que el sábado pasado entré a la sala de mi casa y Ujú. estaban mis 2 gatas custodiando un grillo. En serio. Entré a la sala Ajá. de mi casa un grillo. Entonces Sí. han sido cosas como bien raras que han pasado a partir de Crip Crip, que se han vuelto tremendamente mágicas y que por supuesto definen un montón la energía con la que yo llego a hacer la obra. Ahorita que hablas precisamente de la música en vivo, ¿cómo te preparaste? ¿Tú ya tenías esta formación de tocar la jarana o fue algo que hiciste previo para este espectáculo específico de Crip Crip?
No, yo estudio música en realidad desde muy chiquita. Hace rato me preguntaban en una entrevista cómo había comenzado con mi carrera de actriz Ujú, y dije que yo siempre, desde que era niña, siempre había querido ser actriz. O sea, yo veía el cine y decía, ay, qué padre ser actriz. ujú, Mi mamá me llevaba al teatro y decía, ay, qué padre ser actriz. O sea, yo para todo, en todo momento decía, qué padre ha de ser ujú. para ser otros. Eso era lo que de niña me llamaba muchísimo la atención, pero me fui por el camino de la música y por el camino de la danza. Hice folclore mucho tiempo, hice danza hawaiana y tahitiana muchísimo tiempo, hice danza contemporánea después, estudiaba música, estudiaba teclado, luego estudié un poquito de guitarra, estudié violín en una escuela de iniciación de limba, cantaba, me metí a la Escuela Nacional de Música en cuanto terminé mi escuela de iniciación, Ujú, pero me metí al propedéutico de etnomusicología. Entonces a mí como que lo que me interesaba más era más esa onda como antropológica, ¿no? Y de claro. investigación. Ajá. Y a la par que yo estudiaba etnomusicología, estudiaba historia en FESACatlán. Entonces Wow. atravesaba la Ajá. ciudad todos los días y llegó un momento en el que ya estaba harta. Sí, Que pues yo cómo no. necesito un cambio en mi vida. Radical, sí, sí, sí. Creo que estaría muy bueno entrar a estudiar teatro. Ajá. Y entonces me metí a estudiar teatro Ajá. y descubrí como, o sea, como que todos los años que yo había tenido de preparación previa en la danza, en la música, me ayudaron un montón a que cuando entré a estudiar teatro tuviera como un bagaje que alimentara muchísimo mi ser actriz. Claro. Entonces, a partir de 7 años para acá, yo a Artefactum, de hecho, que es como el proyecto más fuerte, el proyecto con el que más he consolidado mi carrera y que yo digo es mi proyecto de vida, yo entré porque solicitaban actriz titiritera violinista que supiera de son jarocho. Wow, pues Y yo todo dije, lo que habías hecho. Sí, 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 sí. Dios mío, les hace falta mi nombre, se los mando. Entonces, a partir de ese momento, la verdad es que mi vida empezó a ser maravillosa, en tanto que cada proyecto en el que yo me involucraba tenía que ver con actuar, Ujú. tenía que ver con hacer títeres y tenía que ver con hacer música. Entonces, creo que estoy en un momento de mi carrera en el que he podido consolidarme como una artista multidisciplinaria, que por supuesto me falta muchísimo por crecer, pero creo que ahora tengo esa habilidad de estar en escena, ¿no? Ujú. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo y es una de las cosas que más me gusta hacer. Oye, ¿y te imaginabas ahorita que comentabas cuando veías de niña a las actrices en el cine y en el teatro, y ahora que tú eres una actriz, cómo te sientes? ¿Cómo se siente esa conexión interior, esa niña interior? ¿Cómo te sientes al verte a la distancia, recordar y hoy ver que haces lo que tanto añorabas y tanto y te ilusionaba de niña? Ay, pues es una cosa padrísima. Hay una frase que yo, o sea, con la que conecto tremendamente en la obra, Ujú. y es cuando ella dice, yo soy la necia que no desistió cuando sabía que tenía algo hermoso que mostrarle al mundo. Wow. Y de alguna manera así me siento, o sea, Ujú, de alguna manera me siento una necia aferrada porque yo dije, yo quiero ser actriz. Hubo un momento cuando empecé como a llevar mi carrera profesional en el teatro, ujú, en el que me hablaban muchísimo para hacer asistencias. ujú. Y la verdad es que no lo hacía mal. Y no, o sea, modestia aparte, aprendí de una grande que es Gaby Lozano. Entonces yo con Gaby aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo y creo que hacía bien mi trabajo, pero sí llegó un momento en el que me acuerdo que me senté en la sala de mi casa y pensé, si sigo haciendo asistencias, me van a llamar para ser asistente, pero no me van a llamar para actuar. Claro. Y lo que quiero es actuar. Y entonces también por eso de alguna manera fue ese aferrarme con Yaftea. Tenemos que hacerlo porque además lo quiero actuar, ¿no? O sea, Ujú. sí quiero que sea un proyecto que nazca de una idea que compartimos, pero que yo pueda estar ahí arriba encarnando a este personaje y dándole voz a todo eso que nosotros hemos querido gritar y que necesitamos que la gente escuche. Entonces, de alguna manera, cada que hago Crip Crip es un recordar y ser muy feliz porque he sido una necia que se ha aferrado a este camino. Oye, pues la verdad es que ya nos antojaste bastante el ir a ver Creep Creep. Acaban de estrenar el pasado jueves y van a estar hasta el 10 de octubre, ¿verdad? Sí, reestrenamos este jueves 12 de septiembre y vamos a estar hasta el jueves 10 de octubre. Los jueves únicamente en el Centro Cultural El Hormiguero a las 8 de la noche. El Centro Cultural El Hormiguero está en Gabriel Mancera número 1539 en la Colonia del Valle Sur.
Y tenemos la fortuna, que esa es otra cosa maravillosa, que nos vamos con Artefactum de gira, nos Wow, vamos a hacer unas caravanas culturales en las que llevamos obras del repertorio, llevamos los cuentos de Tata y Tesca, que es una obra que estrenamos hace 6 años en un festival, en la Fiesta de los Muertos en París. Este año nos vamos a estrenar otra obra en ese mismo festival, pero previo a eso hay una función de Crip Crip en un festival también en París que se llama El Espectro del Otro. Entonces, pues ahí está el grillo haciéndose escuchar y siendo un necio y siendo un aferrado y diciendo, sí me voy a ir de gira. Entonces, pues la pues verdad, esta es una obra que incluso está representando a nuestro país en escenarios tan importantes, en países de tradición cultural como es Francia. Es que no se pierdan la oportunidad de ver Crip Crip. Está desde el 12 de septiembre y hasta el 10 de octubre. Nos comentaba ahí en el Centro Cultural El Hormiguero, nos decía Mónica, que está en Gabriel Mancera 1539, ahí en la del Valle. Así es que realmente hay una gran oportunidad todos los jueves. ¿Cómo es la compra de boletos? ¿Directo en taquilla? ¿También hay alguna cuestión electrónica? no, se pueden comprar en taquilla, pero también está la boletera digital que es Boletópolis. En Boletópolis los miércoles son de 2 por 1, o sea que mañana podrían comprar sus boletos para que les salgan a mitad de precio. Y si nos siguen en nuestras redes sociales, pueden encontrar distintas promociones que vamos a estar teniendo por ahí. Estamos, las redes sociales de Artefactum en Facebook, nos encuentran así en nuestro perfil de Facebook como Artefactum, con U y M al final. Uh -huh. Tenemos 2 páginas de Facebook también en las que de pronto subimos contenido de nuestro trabajo. Estamos en Instagram, en X y en TikTok como Artefactum MX, y también pueden encontrar nuestro canal de YouTube si le ponen Artefactum MX, ahí nos encuentran. Y a los de Siempre Artes Escénicas nos encuentran en Facebook y en Instagram como los de Siempre, y en YouTube como los de Siempre Artes Escénicas. Ahí está esta forma. ¿También tienes redes sociales, Mónica, para seguir tu trabajo? Yo estoy como guión bajo, la Moniquita guión bajo en X, en Instagram y como Moniquita Bajonero en Facebook. Pues ahí está esta invitación. Mónica, ¿algún mensaje final, algo que se nos haya escapado, pero que sea importante antes de cerrar esta charla? Pues no, nada más que vayamos al teatro, vayamos a todos los recintos culturales independientes y también institucionales, llenemos las salas, llenemos los espacios alternativos y nada, vénganse a ver Crip Crip, la historia de cómo me convertí en el grillo más rico del mundo. Ahí está esta invitación. Recuerden, hasta el 10 de octubre, los jueves a las 8 de la noche, en el Centro Cultural El Hormiguero, que se ubica en la calle de Gabriel Mancera 1539, ahí en la del Valle. Pues Mónica Bajonero, gracias por acompañarnos aquí en este lavadiario. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y les esperamos en El Hormiguero. Muchísimas gracias a esta invitación.